Creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, pero pienso yo que el año 2020 ha sido un año extremadamente disruptivo, ¿no creen ustedes? El año probablemente más disruptivo a nivel mundial que yo recuerde. No ha habido año que traiga esta interrupción brusca como ha traído el año 2020 y este virus que se ha convertido en una pandemia que le ha quitado la vida a cientos de miles de personas. Este virus que ha destruido la economía no de un país, no de Estados Unidos. Nosotros no sabemos el impacto económico que este virus ha tenido, la falta, la deficiencia laboral, todos los países cerrados, como están todavía ahora muchos, más que nosotros aquí en Miami, más que nosotros en el estado de la Florida. Qué añito este de interrupciones, Y cada uno de nosotros ha tenido años disruptivos en sus vidas. En la historia reciente yo no recuerdo un año de tanta interrupción a nivel global como ha sido el año 2020. Yo recuerdo 1992, agosto 24 de 1992 pasó un ciclón categoría 5 aquí por Miami y totalmente interrumpió nuestras vidas, los empleos, las casas. Nunca supimos con exactitud cuántos muertos hubo producto de aquello, pero sabemos que los daños en esta ciudad, las personas sin casa, sin techos, viviendo sus casas en ruinas, sin agua, sin electricidad. ¿Qué clase de año en 1992? Y así tenemos otros. Cada uno de nosotros tiene años que han sido años traumáticos. Pero este año nos ha tocado estas interrupciones aún en la Navidad del año 2020. Todavía estamos aquí, todavía estamos recuperándonos y lo cierto es que no tenemos noción, no sabemos lo que traen los años futuros, no sabemos cuáles van a ser. ¿Cuál va a ser la historia nuestra? Los resultados de todo lo que está pasando. No lo sabemos. Pero esta Navidad, para usted y para mí que estamos aquí sufriendo los efectos de esta pandemia, es una Navidad completamente interrumpida, drástica, bruscamente. Y yo creo que hay un paralelo que yo quisiera hoy traer a colación. Hay un paralelo entre esta Navidad para nosotros y la primera Navidad. La primera Navidad, lo que nosotros estamos recordando y conmemorando, la Navidad, el tiempo de Navidad, lo que acabamos de cantar, la alegría, el gozo, aquella noche de paz, aquellas buenas noticias de aquel ángel, aquel nacimiento. La primera Navidad fue una Navidad completamente convulsionada, no para todo el mundo, pero para personas que estaban muy involucradas en los detalles. Y yo pienso que vale la pena hoy domingo, aunque sea breve, pues recordar lo que ocurrió en la primera Navidad. Recordarles a ustedes, mis queridos hermanos, como vamos a ver hoy, como estamos experimentando, que los designios de Dios, la verdad es que son desconocidos al ser humano. Los designios, qué, cómo, cuándo, dónde trabaja Dios, los designios de Dios son desconocidos y quiero añadirle que los designios de Dios también son disruptivos. Cuando Dios obra, muchas veces la obra de Dios es disruptiva.
que Dios disrumpe los eventos normales, la serenidad, la calma. Así fue la primera Navidad. Quisiera hoy traer ante ustedes uno de los dos recuentos de la primera Navidad. De la Navidad, desde el punto de vista bíblico, nada más que hay dos historias. Se encuentra de los 4 evangelios, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La historia de la primera Navidad se encuentra únicamente en el libro de Mateo y en el libro de Lucas, al principio de cada libro. Y yo quisiera hoy tomar unos minutos para repasar con ustedes los eventos de la primera Navidad. Y por eso vamos a poner en la pantalla Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Y dice así, dice que aconteció en aquellos días, escribe el médico amado Lucas, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto, una ley, una orden de parte de Augusto César. Augusto César, como muchos de ustedes saben, fue el primer emperador de Roma. Heredó el trono de Roma de su tío abuelo que se llamaba Julio César. Y Augusto César, pues fue el emperador, fue el César en Roma desde el año 27 antes de Cristo, antes de la era cristiana, hasta el año de su muerte, que murió en el año 14 después de Cristo. Y en esos años donde él gobernó el Imperio Romano, Roma había conquistado y estaba dominando muchas tierras, muchas provincias que la unieron y se convirtieron en provincias romanas. La nación de Israel, todo Israel era conocido en aquel entonces como la región de Galilea al norte, la región de Samaria un poquito al oeste y al sur, y la región de Judea al sur, y debajo pues la región de Idumea y los infames idumeos. Todo ese territorio era provincia romana, era provincia gobernada, o mejor dicho, dominada por el Imperio Romano y por Augusto César en particular. Pues Augusto César se empeñó en saber cuántas personas habían en su imperio. Quería un conteo, quería un censo, quería saber sobre cuántas personas el imperio estaba gobernando y dominando, y mandó un edicto para todo el imperio de que todo el mundo tenía que volver a la ciudad, a su ciudad natal, para ser contado en su familia, en su descendencia. Dice que todo el mundo fuera empadronado, el famoso censo. Versículo 2 dice que esto ocurrió, fue un primer censo de muchos censos. Este en particular fue el primero que se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, y añado que Herodes era el rey en Judea. Herodes pues reinaba, y Poncio Pilato estaba allí como una autoridad del Imperio Romano. En este tiempo todas esas personas ocupaban un lugar especial en este dominio de la región de Israel. Dice el versículo 3 que todas las personas, ya ustedes saben, cuando el emperador mandaba algo, el emperador para los romanos, el emperador era Dios, su palabra era divina. Lo que el emperador dijera era como mandato de Dios. Es más, que había que arrodillarse y besarle el anillo, indicando con eso, arrodillándose, que las personas, sus súbditos, lo reconocían como una deidad, como una divinidad.
así era la adoración, así era el culto que le rendían a los emperadores romanos. Imagínense ustedes desobedecer. Era una sentencia de muerte. Dice que pues a raíz de aquel mandato, de aquel edicto que salió y se promovió por todas las tierras, todos los que estaban en toda la región de Israel, todos salieron, iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Así que todos salieron. Pero yo quiero que ustedes piensen hoy en lo que nosotros conocemos tradicionalmente como la familia sagrada. José, María. Primero ellos dos y posteriormente Jesús, de quien les voy a hablar en un momento. José y María no vivían en la ciudad de sus antepasados. Vivían en una ciudad en Galilea y ellos eran de Judea, ellos eran de Belén, pero vivían en Nazaret. La ciudad de Nazaret está como a 104 millas, 90 millas de Nazaret a Jerusalén y unas cuantas millas más de Jerusalén a Belén. Por territorio, por zona montañosa, para poder venir de Nazaret y venir hacia Jerusalén y de Jerusalén bajar al sur, que es donde está Belén, eran días y días y días, pues las personas salían de Nazaret y bajaban del área más alta, bajaban al valle del río Jordán y venían caminando hacia el sur y más o menos por la ciudad de Jericó, que queda paralela con Jerusalén, pues ahí doblaban derecha y empezaban a dirigirse hacia el oeste y empezaban a subir por zona montañosa, ¿verdad? Por colinas, a pie, con un animalito de carga quizás, un asno, a pie la mayoría del tiempo. La familia sagrada, José y María, dice el versículo 4 que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto él, José, pero añado que María también, era de la casa y de la familia de David. Versículo 5, José sale para dejar su nombre inscrito y volver a su ciudad natal, a la ciudad de sus antepasados, y salió para ser, dice el versículo 5, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él. Estaban desposados José y María, pero todavía no habían consumado su matrimonio. Nada más que estaban desposados y María también estaba obligada a volver a su tierra natal. Y José y María salieron de Nazaret rumbo a Belén. Pero María, como ustedes saben, milagrosamente, la primera y única vez que ha ocurrido esto en la historia, y no nos debe sorprender que cuando Dios iba a traer a su hijo al mundo, Dios hizo algo que nunca antes había hecho ni se ha vuelto a hacer, que es que una virgen concibiera y diera a luz un niño cuyo nombre sería Emmanuel. Como ustedes saben, esa fue una profecía. Es predicha en Isaías capítulo 7, versículo 14. El Señor les va a dar una señal, dijo el profeta Isaías. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que traducido es Dios con nosotros. Dios hizo eso una vez extraordinariamente y María estaba embarazada, llevaba meses embarazada. María estaba muy embarazada. Yo quiero que ustedes piensen en la interrupción de que a este César se le ocurriera emitir un edicto en ese tiempo y de que José y María tuvieran que salir a pie con una mujer muy embarazada y caminar 100 y tantas millas para llegar a la ciudad de sus antepasados. Hablando de disruptivo, piensen ustedes en eso. María, evidentemente, su embarazo estaba sumamente avanzado. Llegaron
llegaron, cuánto tiempo se pasaron en el viaje, yo no lo sé. Fueron días, fueron 2 semanas, cuánto tiempo avanzaban, cuánto tiempo podían caminar diariamente, cuántas millas podían avanzar y adelantar diariamente, no lo sé, pero tiene que haber sido días y días. Finalmente llegaron a Belén. Versículo 6, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y se puso de parto María. Todos conocemos estos detalles. Imagínense ese viaje, ese ejercicio, esa actividad, esas dificultades por un viaje tan largo. Piensen ustedes, una mujer embarazada, muy embarazada. Hablando de disruptivo, me parece que muy disruptivo. Es más, les hago este comentario. Si yo fuera Dios, yo lo hubiera hecho completamente diferente. Yo hubiera provocado que todas las circunstancias fueran con el más mínimo, la más mínima dificultad, que todo fuera lo más tranquilo, lo más calmado posible, si yo fuera Dios. Pero yo no soy Dios, ni usted tampoco. Y los caminos de Dios, los designios de Dios, primero, que nos son desconocidos, y segundo, que definitivamente los caminos de Dios son muy disruptivos. María se pone de parto, pero como si todo lo que ha pasado hasta ahora fuera poco, el emperador, el dictador dando órdenes, el embarazo, el viaje largo, como si todo eso fuera poco. Versículo 7, viene otra gran interrupción. Dice que cuando se pone de parto, da a luz a su hijo primogénito, y lo envuelve en pañales y lo acuesta en un pesebre, en el lugar donde guardaban y protegían y mantenían encerrados mientras que sus dueños estaban durmiendo, donde mantenían encerrados a los animales, en un pesebre. Allí fue donde tuvieron que colocar a Jesús y donde María tuvo que dar a luz. ¿Por qué? Las escrituras nos dicen, porque no había espacio para ellos en el mesón. No había espacio para ellos. Imagínense ustedes cuántas personas estaban viajando. Y qué casualidad que muchos llegaron antes que José y que María. Si yo hubiera sido Dios, me hubiera asegurado que José y María hubieran llegado a tiempo para que hubiera habido espacio para ellos en el mesón. Pero Dios lo hizo diferente. Y Dios quería Dios enseñarnos con esta historia. No había lugar para su hijo aún en un mesón. No había lugar, más interrupciones. Y así Jesús nació. María dio a luz en aquel sitio que ustedes podrán imaginarse cómo será la experiencia, la higiene, etcétera, etcétera, en aquel pesebre, en aquel lugar donde guardaban los animales. Sabemos el resto de la historia, que allí naciendo Jesús, de repente, aquellos pastores que estaban pastoreando a sus animales, a sus rebaños, allí en la zona cercana a Belén. Y si usted tiene la oportunidad de un día ir a Belén, va a ver que Belén está en una colina y debajo de Belén hay un valle verde y le llaman el Valle de los Pastores, porque rodeando a Belén hay lugares donde aún hasta el día de hoy no han construido, y allí todavía esos beduinos, esas personas que tienen rebaños y ovejas y chivos, allí los llevan a comer y le llaman el campo de los pastores, que rodea la ciudad de Belén. Allí dice que estaban en esa región los pastores que estaban velando y guardando, cuidando en las vigilias de la noche sobre su rebaño.
Y he aquí, se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no es necesario que teman. Al contrario, lo que es necesario es que se llenen de gozo. Porque he aquí les doy nuevas noticias de gran gozo que será para todo el pueblo. Noticias de gran gozo. Mis hermanos, cuando nosotros nos ponemos alegres en la Navidad, estamos nosotros obedeciendo el mandato de Dios. Si nos estamos alegrando por la razón correcta de la noticia de gran gozo que nosotros estamos celebrando el nacimiento de nuestra salvación, de nuestro Salvador. Dice que el ángel les dijo, pónganse alegres, noticias de gran gozo que les ha nacido hoy, versículo 11, versículo 11. Versículo 11 dice, les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que se llama, que es Cristo el Señor, y la señal es esta. Si ustedes van a Belén, van a hallar al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y de repente, como ustedes saben, apareció con el ángel aquel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El mensaje de Dios era que para nosotros, debido a que su Hijo había nacido, ahora Dios lo que estaba deseándonos, lo que Dios había dictado sobre nosotros era paz y buena voluntad. Qué bueno saber que Dios está lleno de buena voluntad. Aquí no dice paz para los hombres de buena voluntad. Dice paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Para cuántos? Para todos nosotros. Paz, buena voluntad, que Dios quiere que su paz toque nuestras vidas, que Dios quiere que sepamos que Dios tiene la mejor intención contigo y conmigo, con toda la humanidad, buena voluntad. En otras palabras, que Dios lo que está diciendo aquí es que estoy de buena gana, que me estoy inclinando hacia toda la humanidad. Es lo que significa esto, paz y buena voluntad para con los hombres. Dice después que los pastores fueron a verificar y efectivamente llegaron a Belén y allí encontraron el pesebre y encontraron a José y a María y encontraron a Jesús que había nacido tal y como el ángel les había revelado. Pero yo quiero que ustedes piensen cuán disruptiva fue esa primera Navidad. El edicto, el viaje, la incomodidad, el embarazo, el llegar, el no poder acomodarse adecuadamente en un sitio que pudiera acomodar, aunque fuera humildemente, a una mujer que iba a dar a luz y que María tuviera que dar a luz y que tuviera que permanecer en aquel pesebre. Qué incomodidad. Pero no solamente eso, yo quiero que ustedes piensen cuántas horribles interrupciones hubo en aquel tiempo, porque en aquel tiempo fue tan disruptiva la primera Navidad que Herodes se llenó de ira y quiso eliminar a Jesús. Y Dios se le tuvo que aparecer a José y decirle, huye, vete a Egipto, escóndete hasta que yo te vuelva a hablar. Y te vuelva a decir que puedes venir porque hay quienes quieren quitarle la vida al niño. Y que José y María de nuevo tuvieron que salir ahora más lejos aún y caminar por unos caminos para llegar a Egipto. Eran caminos desiertos con peligros de ladrones, noches y días viajando para esconderse en Egipto. Si yo fuera Dios, no lo hubiera hecho así. Hubiera dicho, yo voy a poner un cerco de protección a mi hijo aquí donde está y no lo van a encontrar. Pero no, Dios lo hizo diferente y hubo que ir a esconderse. Pero eso no es solamente lo que pasó, la muerte que hubo. Porque Herodes, lleno de ira, mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo para asegurarse que estaba eliminando al que los sabios le habían dicho que había nacido. Usted se imagina el dolor. Dice que el clamor de las mujeres se levantó. Usted se imagina papá y mamá
que sus hijos, por un rey cruel, por un tirano, que le quitaran la vida a un hijo de 2 años para abajo. Piensen ustedes en un año, en un evento disruptivo. Piensen ustedes que José y María jamás habían ido a Egipto y allá tuvieron que ir a esconderse hasta que Dios nuevamente les dijo: murió el que deseaba el mal del niño, pueden regresar. Y ahí fue donde eventualmente regresaron a vivir en la ciudad donde vivían anteriormente, que era la ciudad de Nazaret. Allí creció Jesús, allí ayudando en la carpintería, en aquel taller de su padre. Allí se crió Jesús. Cuánta adversidad, cuántas dificultades, cuánto dolor, cuánto temor, cuántas vicisitudes. Y yo pienso, cuánta tristeza ha habido en esta Navidad del 2020. Hace 2 o 3 días, una familia de nuestra iglesia que están con un ser querido grave en el hospital. Grave. A cierta hora salió la administración y les dijo: lo sentimos mucho, tienen que irse del hospital porque no va a haber entrada, no hay cabida para ninguno de ustedes. La manera que nosotros ahora atendemos a nuestros enfermos ha cambiado con esta pandemia. La manera en que nosotros lloramos y despedimos a los seres queridos que se nos han muerto ha cambiado, nos ha cambiado la cultura. Nos ha cambiado la cultura. Esta pandemia nos ha cambiado la cultura, nos ha cambiado el luto. La manera de nosotros pasar y experimentar nuestro luto ha cambiado. Esta pandemia ha tenido una fuerte sacudida en nosotros y en otros en el mundo. Y yo hago un paralelo y pienso, nuestro Señor sufrió cosas trascendentales también. La primera familia sufrieron, otras personas sufrieron. La pregunta es: ¿dónde está Dios? Todas estas cosas parecen como una casualidad. Pasó esto y qué casualidad. Y pasó esto, qué casualidad. Y pasó esto otro, qué casualidad. Nos parece como que ocurrieron obstáculos y dificultades y fueron casualidad. Y cualquiera que lea estos eventos, si nosotros hubiéramos estado vivos en aquel momento y en vez de estar leyendo algo que ocurrió hace 2000 años, estuviéramos viviéndolo, nos estaría pareciendo esto es increíble que nos esté pasando esto. Claro, mirar para atrás, el examinar, el repasar la historia desde el presente y mirarla hacia el pasado es sumamente fácil. Por eso dicen que cuando uno mira hacia el pasado, la vista es perfecta, tiene 20/20 de visión. El problema es mirar las cosas en el presente y peor aún, mirarlas hacia el futuro. Qué dificultad, qué trabajo cuando nos pasan cosas hoy, que nos están pasando hoy y decimos: pero ¿cómo es esto que me esté pasando esto? ¿Cuántas personas están sufriendo? Han perdido seres queridos, han perdido sus trabajos. No saben lo que va a pasar. No sabemos lo que va a pasar en el mundo, en los Estados Unidos. No sabemos lo que el futuro trae. Cuánta incertidumbre. Pero yo estoy aquí esta mañana para decirles que no tiene que ser así. Que nosotros tenemos promesas de Dios. Que ahora que miramos para atrás nos damos cuenta que el Señor, a pesar de todas las vicisitudes, de todas las interrupciones, Dios estaba en control de cada evento, de cada circunstancia. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen que lo del edicto era parte del designio de Dios? Augusto César pensó que era él y él no sabe que él era una marioneta. Los designios de Dios, el viaje
104, 103, 102 millas de viaje, las dificultades, el embarazo de María. ¿Cuántos creen que Dios estaba en control? ¿Cuántos creen que el pesebre Dios estaba en control? La huida de Egipto a Egipto, Dios estaba en control. Y así sucesivamente, porque ahora nosotros miramos y nos damos cuenta que ellos pudieron rebasar todo eso. Y que el plan de Dios se cumplió al pie de la letra. Así se va a cumplir el plan de Dios en la vida tuya y en la mía. El mismo Dios de Israel es el Dios de la iglesia. El mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el Dios tuyo y mío. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento lo conocíamos como Jehová. En el Nuevo Testamento lo conocemos como Jesús, que significa Jehová es el Salvador. Y quiero, por último, mostrarles un pasaje que yo creo que es el paralelo para nosotros hoy en día. En el libro de Romanos, uno de mis libros favoritos en el Nuevo Testamento. La carta que el apóstol Pablo le escribió a estos hermanos que él nunca había conocido. Les escribió esta carta porque había oído de que a Roma habían llegado cristianos y que habían formado y fundado y establecido una iglesia que era la iglesia de Jesucristo en Roma. Estamos hablando en el primer siglo de la era cristiana, en el siglo de los Césares. Había una iglesia en Roma y el apóstol Pablo escribe el libro o la carta a los romanos. En la carta a los romanos el apóstol Pablo hace así y abre la revelación de Dios y nos enseña de que Dios, que toda la humanidad está perdida, que no hay un hombre bueno. Dice Romanos capítulo 3, no hay justo, no hay ni siquiera uno, no hay quien verdaderamente busque a Dios todo el tiempo. Todos los hombres se han hecho inútiles. El pecado ha marcado, ha afectado, ha invadido, ha infectado a toda la familia humana. Dice Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. No hay ser humano, dice el capítulo 3, que pueda cumplir la ley de Dios dictada a través de Moisés. Que todo ser humano ha roto la ley de Dios, dice Romanos capítulo 3. Que fue precisamente por eso que Dios no tenía otra alternativa que decirle a su hijo: hace falta ir para morir si queremos salvar a la humanidad, si queremos rescatar a la humanidad, si queremos que vivan con nosotros por toda la eternidad. Alguien perfecto tiene que ir y tomar el lugar de los imperfectos, el justo morir por los pecadores. Y Jesús dijo: heme aquí, Padre, envíame a mí. Yo quiero ir voluntariamente. Y Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, para que por su pobreza tú y yo fuésemos enriquecidos. Y Romanos habla de todo eso y nos habla de la justificación por fe. Y en Romanos capítulo 8, Pablo todavía está enseñándole a los cristianos en Roma y les dice en Romanos capítulo 8 versículo 1: ninguna condenación pues hay para los que están en Cristo Jesús. Ustedes no están condenados si ustedes han recibido a Jesucristo, si ustedes se han agarrado y han dicho: Jesucristo, tú eres mi única esperanza. Nadie me puede limpiar, nadie puede ser mi sustituto legal excepto tú. Porque yo no puedo cumplir todas las demandas de un Dios perfecto, pero tú sí, porque tú eres Dios hecho hombre. Jesús, yo quiero hacerte mi Salvador, mi sustituto. Y poner la fe en Cristo es cuando uno de corazón dice: Jesucristo es mi único sustituto. Yo confío única y exclusivamente en Él para el perdón de mis pecados y la salvación de mi alma. Pablo les explica eso. Y en el Romanos capítulo 8 les dice: ahora, para los que han tomado esa decisión, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Sin embargo, Pablo continúa escribiéndoles en Romanos 8 y les dice: sin embargo, hermanos, nosotros que hemos sido redimidos, no estamos exentos de sufrir. Dios
no nos va a meter en una urna. Ustedes y yo vamos a sufrir. En esta vida hay sufrimiento. Jesucristo nos los dijo, mis queridos hermanos, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendremos disrupciones, interrupciones drásticas. Nosotros no debemos pensar, pero ¿cómo es esto? ¿Pero dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de la pandemia? Dios está todavía en su trono. Y Dios todo lo que quiso ha hecho y va a seguir haciendo lo que le dé la gana. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y los designios de Dios son desconocidos y son también disruptivos. Y en Romanos 8, Pablo les dice, pues mis hermanos, quiero que sepan una cosa, que yo tengo por seguro que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Yo tengo por cierto, dijo Pablo en Romanos 8:18, yo tengo por cierto, por seguro, estoy seguro, yo tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar con lo que a nosotros nos espera. Mi hermano, no importa lo que pase en el 20, en el 21. Lo mejor está por venir para ti y para mí si estamos en los brazos de nuestro Salvador. Estar en los brazos de nuestro Salvador es donde está el lugar de seguridad. La Biblia dice que cuando venimos a Jesucristo y lo hacemos a Él, nuestro Salvador, que estamos en la palma de su mano, y que cuando el Señor nos ve en la palma de su mano, cierre, que nadie nos puede sacar de la palma de su mano. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Dice Juan capítulo 10, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que viene a mí yo no le echo fuera. El Señor nos agarra. Gracias a Dios que no somos tú y yo que tenemos las manos llenas de mantequilla. Que constantemente nos resbalamos y nos desenganchamos de la mano del Señor. Qué bueno que la mano del Señor es sólida y segura. Y Dios nos tiene agarrado por la mano. Pablo les escribe aquí y les dice, mis hermanos, la creación entera, la creación está sufriendo como una mujer con dolores de parto. Un día esos dolores de parto van a acabarse y un día vamos a gozarnos de todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero mientras tanto dice que la creación misma está sujeta a aflicción, pero que la creación un día, mi hermano, oye esto, un día la creación, incluyéndonos a ti y a mí, será libertada de la esclavitud de corrupción y será llevada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero lo que yo quiero que ustedes vean es lo que dice Romanos capítulo 8 y vamos a leer unos versículos. ¿En qué debemos pensar? Yo sé que estamos esperando la vacuna. La vacuna es controversial. Hay personas que se la van a poner y otros no tienen confianza y no se la van a poner. Pero el mundo está esperando ansiosamente la vacuna, el antídoto, la solución. Yo quiero hoy darles una vacuna espiritual. Esta vacuna nada más que se la pueden poner los cristianos. Y el que no sea cristiano, con mucho gusto abrimos las puertas para que conozca al mismo Salvador que hemos conocido nosotros, que nos da, es quien nos puede vacunar. Quiero que vean lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. En medio de todo lo que dice Pablo, la tribulación, la angustia, los problemas, Pablo nos recuerda a nosotros en el versículo 28. Dice, hermanos, a pesar de todo lo que les he dicho, recuerden una cosa, que nosotros sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les obran para bien. Nosotros sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas van a obrar para bien en su vida. Aflicciones,
van a obrar para bien. Dificultades van a obrar para bien. ¿A quiénes? A los que conforme a su propósito son llamados. El llamado de Dios, el que Dios nos llame a nosotros sus llamados, el que Dios haya sabido de antemano quiénes íbamos a creer. Ese misterio de que Dios puede ver desde el tiempo pasado la fe de cada uno de nosotros y cómo vamos a responder a su oferta. Que Dios sabe de antemano a aquellos que van a responder a su oferta y que Dios diga, ese va a responder, ese es uno de mis llamados. Ay, Freddy, ¿cómo sabré yo si soy uno de sus llamados? Si tú has respondido a la oferta de salvación en Cristo, tú eres uno de sus llamados. Si tú genuinamente has recibido a Jesucristo, tú eres uno de sus llamados. Y aquí dice que nosotros sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les obran para bien. Esto es, quiero decir, a los que conforme a su propósito son llamados. Los cristianos, no importa lo que pasemos, mis hermanos, José, María, dificultades, temores, aflicciones, aquellas mujeres que perdieron a sus hijos, las dificultades de Jesús. El Señor dice, yo tengo un plan. Miren lo que dice el versículo 32. Voy a saltar aquí para abreviar tiempo. Dice que el que no escatimó, piensa en esto. Dios nos está diciendo, si yo no escatimé, lo mejor que yo tenía era mi hijo. Si había algo que yo pudiera decir, no, esto no. Le voy a hacer otras cosas por los seres humanos, pero esto no. Este es mi hijo. Este no. Como haríamos usted y yo. Que me diga alguien, un hijo tuyo. No. Mi hijo. No. A ese no lo entrego yo. Aquí dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo si nos dio lo mejor, no nos dará también juntamente con él todas las cosas? Versículo 33, por favor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Yo no sé ustedes, pero mi pasado constantemente me acusa aquí adentro. Constantemente me acusa aquí adentro. Y constantemente tengo que recordar, Jesucristo ha perdonado todos mis pecados. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Qué nos pasará a nosotros? ¿Qué pudiera pasarnos a nosotros que primero no haya pasado por el despacho de nuestro Dios y que Dios haya permitido esto sí, esto no, esto sí? Todos los mañanas tuyos y míos tienen que pasar por el despacho de nuestro Dios y ser aprobados por Él. Y todas las cosas van a obrar para bien. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. ¿Por qué? Porque el que justifica es Dios. Nada más que puede condenar el que justifica. Y si el que justifica dice que estamos justificados, lo que está diciendo este pasaje es, ¿quién nos puede acusar? Si el que tiene derecho a acusarnos no nos acusa. Es lo que está diciendo esto. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Miren lo que dice el próximo versículo. ¿Quién es el que nos podrá condenar? ¿Quién puede condenarte a ti o a mí si hemos verdaderamente venido, si hemos nacido de nuevo? Hemos venido a Jesucristo. Si Jesucristo es nuestro, hemos nacido de nuevo, su espíritu vive dentro de nuestro espíritu. ¿Quién puede condenarnos? ¿Quién es el que condenará? ¿Quién puede condenar? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, ¿quién puede condenar? Si Jesucristo no condena, que es el que salvó, ¿quién se atreve a condenar? Nadie. Nadie. Porque Jesucristo no solamente murió, sino resucitó. Y en este momento, ¿saben lo que está haciendo? El Señor está ahí arriba descansando. No, está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Mientras que nuestro acusador dice, ese es un maldito y un villano.
Y el Señor dice, Señor, mira mis manos, recuerda mi sangre, yo morí por ese me lo diste tú, ese vino a mí. Y Jesús tiene el día, la hora, el momento exacto donde tú y yo le recibimos a Él. Y está en este momento intercediendo por nosotros. Díganme que eso no es una bendición en medio de la pandemia. Miren lo que dice el próximo versículo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahora llega la parte que yo quiero que ustedes vean. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Porque todos estamos pasando por problemas. Y les voy a dar una noticia. La vida está llena de problemas. La vida está llena de cánceres en la piel. La vida está llena de problemas. Y aquí lo que está diciéndome el Señor a mí y a ti es: nada que te pase a ti, Freddy, te puede separar de mi amor. ¿Tú te crees que este problema, esta leve tribulación por la que tú estás pasando, te separa a ti, disminuye mi amor? Nada te puede separar de mi amor. Miren lo que dice, ¿eh? Pero eso es cierto conmigo y contigo también. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Porque a veces pensamos que los cristianos estamos metidos en una urna. ¡Decláralo! Decláralo que estoy en una... Nada me va a pasar. Yo respeto si esa es su posición, pero con mucho respeto discrepo. Mire, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Los cristianos padecen tribulación, Pablo, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Díganme, ¿no son esas las cosas que normalmente nos hacen sufrir? Una de esas, escoja cualquiera. Peligro, preocupaciones, deficiencias, angustias. Los cristianos, mis hermanos, padecemos todo esto. Pero oigan bien lo que dice a continuación, versículo 36. Versículo 36, por favor. Perdón, 37. 37. Antes bien, en otras palabras, oigan bien, en todas estas cosas acabadas de mencionar, ¿somos qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Pandemia. Estoy sufriendo, pero Jesucristo me sigue amando y sigue teniendo un plan, y aquí va a pasar lo que Dios quiere que pase, y yo estoy en las manos de Él y me quiero poner más en las manos de Él. Quiero seguirlo de cerca. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Miren lo que dice el 38. Por lo tanto, estoy seguro. Quiero preguntarte si tú estás seguro. Si tú estás seguro de verdad. Porque ahora te estoy poniendo el polivitamínico te lo estoy metiendo yo ahora ahí en la vena. Te estoy metiendo una vacuna intravenosa ahora mismo. Pero mañana, que no voy a estar yo ahí, te la tienes que poner tú solo. Mira, y aquí está la medicina. Y el jueves tienes que ponerte la vacuna tú. Si los tecatos se saben agarrar la vena y poner cosas malas, tú y yo tenemos que ponernos cosas buenas. Y que los pensamientos correctos invadan nuestra mente. Yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, sigue. El próximo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Disruptivo el 2020. ¿Me lo dice o me lo pregunta? Tremendos problemas. Y el 21, yo qué sé. Pero una cosa sé, que nada ni nadie me puede separar del amor de Cristo, ni a ti tampoco. Si tú estás en Cristo, Cristo te tiene agarrado de la mano y nadie te va a soltar de su mano.
que en esta vida sufrimos, las aflicciones del tiempo presente no se comparan con lo que viene. Es más, que tú y yo, dice la Biblia que todavía los padecimientos que los cristianos, que el cuerpo de Cristo padece, dice que nosotros estamos completando los sufrimientos de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza. Si la cabeza sufre, ¿qué? ¿No va a sufrir el cuerpo? Todo lo que los cristianos han padecido en todas las épocas, en todas las edades, en todos los siglos, han estado cumpliendo los sufrimientos de Cristo. Mis hermanos, en el mundo en este momento hay hermanos tuyos y míos. Dios, hay un avivamiento espiritual. ¿Saben dónde? En Irán. En Irán hay un avivamiento espiritual. Ustedes saben lo que le hacen a un cristiano si lo encuentran con una Biblia en Irán. Seguro cárcel, probablemente la vida. Hay un avivamiento espiritual en Irán. Ya lo he oído de varias personas. Hay un avivamiento espiritual. Eso no lo vamos a oír en ABC ni en Univisión. Hermano, no vuelvan a poner Univisión, ni ABC, ni NBC, ni CBS. Vamos a meterle una tremenda, le vamos a meter una pandemia a ellos. Tú anuncias Tide, yo compro FA. Esta noticia no la van a oír. Oigan esto. El avivamiento espiritual en Irán lo están dirigiendo mujeres que tienen más valor que los hombres, que arriesgan sus vidas y que lo hacen con un evangelismo muy tranquilo, muy callado y muy natural. Pero les cuesta la vida al que descubran con eso. Mis hermanos, nada nos puede separar del amor de Cristo. Ni a nosotros, ni a nuestros hermanos en Irán, ni a nuestros hermanos en la China, ni a nuestros hermanos en Rusia, ni a nuestros hermanos en Arabia Saudita, ni a nuestros hermanos en la Palestina. En ninguna parte Dios nos tiene en sus manos y Dios dice, lo mejor lo tengo yo guardado para ti. Amén. Que Dios aumente nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Señor, llénanos de fe para creer estas verdades. Llénanos de fe para vivir valientemente. Llénanos de fe para vivir con fe, la confianza en ti. Que podemos fiarnos de ti de todo corazón. Señor, que tú nos vas a librar de todo lo que tú quieres librarnos. Que tus planes son perfectos. Señor, que tú eres soberano, que tú eres poderoso, que tú eres el Dios verdadero. No hay otro Dios como tú. Tú eres el Dios verdadero. Esta palabra, el libro de Romanos, los 27 libros del Nuevo Testamento, los 39 del Antiguo, Señor, es tu palabra revelada. Y no solo de pan vamos a vivir de toda palabra que sale de tu boca. Oren conmigo, por favor, oren conmigo. Levanten su corazón, levanten su clamor al Señor en esta mañana. Que nuestro clamor, que clamemos a Él. Solamente así vamos a ser sacudidos por Dios. Cuando aquellos hermanos en Hechos 4 fueron amenazados por las autoridades y le dijeron, si vuelven a hablar en el nombre de este Jesús, la que les espera. Y dice la palabra que salieron de la presencia del concilio, gozosos por haber sido tenidos dignos por padecer afrenta por su nombre. Y que se reunieron y dijeron, Señor, tú has oído sus amenazas. Ahora, Señor, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y cuando terminaron de orar, el lugar en el que estaban tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Y todos hablaron con denuedo la palabra de Dios. Señor,
cobardes, pusilánimes como somos, Señor, te pedimos que tu espíritu nos infunda ese espíritu de valentía, de poder, de amor, de dominio propio. Señor, tu espíritu es un espíritu de valentía, de valor. Y Señor, te pedimos que nos llenes. Llénanos de valor. Llénanos de fe para creer todo lo que hemos visto. Recuérdanos, Señor, que la pandemia, los problemas, las interrupciones, las vicisitudes, los problemas de la vida no disminuyen la seguridad que tenemos en ti. Ayúdanos, Dios, ayúdanos en esta mañana, ayúdanos, ayuda a tu iglesia. Te pedimos por Miami, te pedimos por el estado de la Florida, te pedimos por cada iglesia, Señor. Hay miles y miles de tus hijos que están regados esta mañana, reunidos en el nombre tuyo, en algún lugar, en este estado, en esta ciudad, en esta nación, en el mundo entero. Señor, Espíritu Santo, tú tienes el poder para llenarnos a todos. No te pedimos por nosotros, te pedimos por todos. Señor, que tu espíritu nos infunda con algo especial en estos tiempos en que estamos viviendo. Prepáranos, Señor, prepáranos, fortalécenos para los tiempos que nos toquen vivir. Te pedimos, Dios, que tengas misericordia de esta nación, que tengas misericordia, Señor, de esta nación. Mira, Señor, su historial, mira las iglesias, mira a tus hijos, mira todo. Mira las oraciones que se han levantado. Mira los misioneros. Mira los misioneros, Dios. Señor, mira. Ten misericordia de nosotros, Dios. Haz un milagro. Tú eres el Dios milagroso. Tú eres el Dios que te demora, pero nunca llegas tarde. Te pedimos que llegues, Señor. Pero, Señor, hoy decimos que tus designios son desconocidos a nosotros. Y muchas veces tus designios son disruptivos. Pues, Señor, te pedimos en esta mañana que nos prepares para lo que sea. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias por estas Navidades. Sabemos que en medio de los problemas podemos tener gran gozo, como aquellos pastores. Les doy noticias que serán de gran gozo para todo el pueblo. Señor, si todo el pueblo no se goza de la noticia de que nos ha nacido el Salvador, nosotros sí nos gozamos. Ha sido de gran gozo y lo continuará siendo, Señor, las noticias de que tenemos un Salvador que se llama Jesús. Esta mañana bendecimos tu nombre, te damos gracias. Te pedimos tus más ricas bendiciones en esta Navidad. Te pedimos, Dios, que tú bendigas cada familia representada. Que el amor, como cantamos en esta mañana, que el color de la Navidad, que podamos utilizar el color de la Navidad para colorear nuestra vida familiar. Ayúdanos a apreciar y a amar, a disfrutar. Ayúdanos, Señor, que nuestros familiares que estén entre nuestros mejores amigos. Señor, cambia lo que tengas que cambiar. Te pedimos que bendiga, Señor, las relaciones entre padres e hijos, entre hermanos y otros familiares, Señor. Te pedimos eso, Señor, que en esta Navidad se pueda mellar y se pueda subsanar las asperezas que quizás existen, Señor. Que el amor tuyo en nosotros pueda mellar, pueda subsanar todas esas asperezas. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Gracias, Padre. Gracias te damos por este día. Gracias te damos por cada hermano, por la iglesia, por la familia de la fe. Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias por los hermanos, principalmente hermanas, que constantemente están orando por los enfermos y necesitados en esta iglesia. Gracias por ese grupo de hermanas que sin hacer ruido se reúnen todas las semanas y durante la semana para levantar en alto los nombres que llegan a sus oídos. Señor, gracias por ello. Gracias por todos los que hacen algo por ti, Señor. Todos los que aportan algo para tu obra, Señor. Gracias por ello. Gracias porque tú estás obrando en cada uno de nosotros. Y, Señor, hoy te creemos que tú tienes cosas buenas para nosotros. Que las cosas mejores de nuestras vidas las vamos a ver el día que te veamos a ti.
pero que aún mientras tanto, por fe, tú nos vas a llevar de gloria en gloria en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Y Señor, si hay alguna persona aquí, y eso solo lo sabes tú, que todavía no ha recibido a Jesucristo, que no ha nacido de nuevo, que hoy traiga sus pecados y te diga: Jesús, te doy mis pecados y te pido tu salvación a cambio de ellos. Sabiendo, Señor, que tú dices en tu palabra que al que viene a ti, tú jamás le rechazas, tú le recibes. Y Señor, a nosotros que te hemos recibido, Señor, te pedimos que tú nos cambies de tal manera que seamos verdaderos discípulos tuyos. No queremos ser creyentes solamente, queremos ser discípulos y seguirte de cerca. No te queremos seguir por el televisor, no te queremos seguir con un par de anteojos mirándote de lejos. Señor, queremos caminar cerca de ti yo quiero estar, y de tu presencia no me quiero alejar. Ayúdanos, Dios, a andar, a apretar nosotros la marcha para alcanzarte a ti, Señor, y andar cerca de ti. Amén, mis hermanos. Dios no quiere que andemos a 15 leguas de distancia. Dios quiere que seamos seguidores cercanos de Él. Es cuestión de apretar nosotros la marcha. Jesús siempre lleva su marcha. Él siempre lleva su paso. Pero tú y yo necesitamos apurar el nuestro para acercarnos a Él y poder oír su voz con más claridad. Poder ver cuando vira su cuello y nos mira. Queremos verlo de cerca. Amén. Señor, haz eso en cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Un aplauso al Señor, Mis hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos el domingo que viene. Si no los vemos antes, feliz Navidad. Que tengan una tremenda Pascua con sus seres queridos. Los amamos. Que Dios los bendiga.